porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! Pero hemos ya visto cómo de una manera física y de una manera literal se tiene que celebrar el Pesaj. Pero ¿qué hay del mensaje que hay en el Pesaj? Nosotros no somos un pueblo que solo somos convocados a llevar a cabo prácticas huecas y sin sentido. Nosotros somos convocados a traer una proclamación que tiene un mensaje. Si bien todo esto es una sombra, Yahshua es una realidad. Y toda esta cena que nosotros hacemos proyecta la luz y la realidad de lo que estamos haciendo. En el libro de Éxodo capítulo 12, Elohim dio órdenes a su pueblo de cómo tenía que llevarse a cabo el Pesaj. ¿Y qué era lo importante en ese Pesaj? El protagonista de esa cena o de esa festividad. Y el día de hoy nosotros tenemos que ver con revelación quién está ahí. El protagonista de esta celebración es un cordero. Sin cordero no hay Pesaj. Y no puede haber Pesaj si no hay un cordero. El protagonista de esta fiesta, Pesaj, es un cordero. Y nosotros tenemos que entender que todo esto apunta al Mesías, a Yahshua. Nosotros hoy nos reunimos a celebrar Pesaj creyendo que nuestro cordero es Yahshua, el cordero de Dios, el cordero de Elohim. Pero vamos a ver si Yahshua cumplió con los requisitos que se debía de tener de ese cordero en Pesaj. Vamos a ver si Yahshua reúne los requisitos que debía tener el cordero. Y vamos a ver cómo en sombras y en figuras está el mensaje maravilloso de Yahshua, nuestro cordero de Pesaj. Comenzaremos por decir que Yahshua tenía que ser el cordero. Y la escritura dice en el libro de Juan capítulo 1, 29, que iba caminando Yahshua. Yohanan vio a Yahshua que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios o el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Las Escrituras declaran, hermano, que se certificó a Yahshua como el Cordero de Elohim que quitaría el pecado del mundo. Entonces, para empezar, nosotros vamos a tener cordero en nuestra cena de Pesaj. Solo que el cordero que vamos a tener ya no es un animalito. La primera carta de Kefa, capítulo 1, verso 19, dice: sino con la sangre preciosa de Mashiach, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Las Escrituras entonces dan testimonio de que el cordero de Elohim vino a ser nuestro cordero de nuestro Pesaj. Nosotros hoy no necesitamos, hermano, traer, matar, conseguir un cordero físico, porque ya no satisface a Elohim eso. Lo que satisfijo el corazón del Eterno fue el cordero de Dios, el cordero de Elohim, Yahshua. Un cordero sin defecto, un cordero sin mancha, un cordero que derramó su preciosa sangre y su sangre nos redimió, nos limpió, nos compró. Entonces, la respuesta es: vamos a celebrar nuestro Pesaj. ¿Tenemos cordero? ¡Claro que tenemos cordero! Yahshua HaMashiach estará presente en nuestras mesas. Bueno, y hermanos, entonces la pregunta es: ¿nosotros tenemos cordero? ¡Claro que tenemos cordero! Yahshua HaMashiach es el Cordero de Dios que descendió a la tierra para que a través de su sangre nos comprara, nos redimiera y nos lavara. Ese es nuestro Cordero del Pesaj, un Cordero sin mancha, un Cordero sin tacha, un Cordero perfecto. Fíjate que algunas personas han sugerido
que debemos de tener aquí un pedazo de carne de cordero. Y algunos hermanos de repente dicen, ¿y por qué no conseguimos en alguna carnicería algunos trozos de cordero y lo ponemos y nos lo comemos para cumplir fielmente, como dice Éxodo capítulo 12? Yo te voy a decir una cosa, el mandamiento de Elohim no solo fue que comiéramos cordero, el mandamiento de Elohim fue que nosotros teníamos que ir a conseguir el cordero, traerlo a casa en el día 10, cuidarlo y después nosotros teníamos que matarlo, pero ese cordero no podía ser cualquier cordero, tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, sin tacha, un cordero perfecto y correcto. Ahora, hermano, todo eso no lo podemos hacer hoy día. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Mashiach vino a ponerle fin a los sacrificios de animales. Elohim ya no se agrada de ningún sacrificio de animales. No hay templo, y si no hay templo ya no hay sacrificios. No puede haber sacrificios de derramamiento de sangre. Yahshua fue el sacrificio perfecto. Con su sangre se satisfijo todos los sacrificios que tenían que ser derramados. Entonces, número 1, nosotros sí tenemos cordero. No podemos traer cordero a la cena de Pesach porque ya Yahshua fue muerto. Yahshua derramó su sangre. Si tú y yo traemos cordero, estamos diciéndole a Yahshua, no te queremos. No reconocemos tu sacrificio, no reconocemos que tú eres el cordero de Elohim. Por eso nosotros tenemos que proveernos nuestro propio cordero. Pero ahora, si Yahshua es el cordero de nuestro Pesach, Yahshua tuvo que pasar algunos exámenes que el cordero tenía que pasar. Requisitos que el Eterno puso para ese cordero. Yo quiero que hoy veamos si Yahshua cumplía con los requisitos del cordero. Él es el cordero, pero cumplía con los requisitos del cordero. Vamos a ver. Cada año, cuando se celebraba el Pesach, era una instrucción del Eterno que todas las familias tenían que ir a escoger un cordero de un año, un cordero macho, y ese corderito tenía que ser sin defecto, sin mancha, sin tacha. Este trabajo no lo hacían meramente ellos tenían que llevarlo ante los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran examinar al cordero y le miraban las orejas, le miraban la trompa, le miraban las patitas, lo miraban de arriba a abajo para buscar en el cordero un defecto o una mancha. Cuando el cordero era un cordero perfecto, acepto, le decían a la familia, muy bien, este cordero es acepto, es kosher, puedes llevártelo. Y esa familia se llevaba al cordero y lo guardaba para sacrificarlo después. Pero el trabajo de inspección y calificación lo hacían los sacerdotes, los Kohanim. Quiero decirte que nuestro cordero pasó por la misma evaluación o la misma calificación. Las escrituras dicen que cuando él oraba una noche antes de que él muriera, él estaba en aquel huerto, el huerto de Getsemaní. Y mientras él oraba, terminó de orar y vinieron por él los soldados. Cuando lo llevaron ante las autoridades, lo llevaron con los sumos sacerdotes. Fíjate, lo mismo que se hacía con los corderos físicos, lo hicieron con el cordero de Elohim. Lo llevaron ante Anás para que Anás le encontrara la causa por la cual lo condenaban. Pero Anás, por más y más que lo entrevistaba y por más que buscaba en él la falta, no la pudo encontrar. Tanto así que Anás dijo, ¿saben qué? Llévenselo de aquí a Caifás, porque yo no encuentro. Él estaba evaluando al cordero de Elohim y no le encontraba mancha. Por donde quiera que lo miraba, lo encontraba un hombre correcto, un hombre santo. Caifás tampoco encontró falta en él y por eso es que tuvieron que buscar testigos mentirosos, que hablaran mentira, porque no hablaron verdad. Es más, hasta se lo llevaron a una autoridad romana, Pilatos, y ¿sabes con qué concluyó esa autoridad? Yo no encuentro pecado en este hombre. Yo no sé por qué piden que lo mate, si yo veo que este hombre es justo. Yo mejor me lavo las manos porque yo no me atrevo a matarlo. Yo no veo por qué tenga que hacerle daño. Entonces, hermano, el segundo requisito de los corderos
Yahshua lo pasó. Fue llevado ante la evaluación, la examinación, la calificación de autoridades en Israel y nadie le encontró pecado. Incluso cuando él predicaba, él decía: ¿quién me redarguye de pecado? Eso quiere decir: ¿quién me encuentra pecado? ¿Quién me acusa de una mancha? ¿Quién ha visto en mí un defecto, una mancha? ¿Y sabes qué? Nadie se atrevía a decirle algo porque no había nada en él. Él cumplió como nuestro Cordero. No solamente es el Cordero de Elohim que quita el pecado, sino él pasó el examen de ser un Cordero apto para Pesaj. El Cordero de Elohim, sin tacha, sin mancha, sin imperfección. Número 3. El Cordero de Pesaj estaba escondido entre todo un rebaño. No se sabía quién de esos corderos era el elegido. ¿Quién iba a ser el cordero que no tenía mancha, que no tenía defecto, el cordero que iba a ser sacrificado? La familia tenía que ir el 10 de Aviv a buscar ese cordero entre la manada, y es así como el cordero salía. Lo elegían, lo encontraban, y ese cordero era el que era llevado a sus hogares para que estuviera con ellos 4 días. ¿Qué se hacía con ese animalito? Dice la tradición que ese animalito no podía ser llevado a un establo, tenía que vivir con ellos en su casa. Le amarraban una patita a la patita de la cama porque tenían que convivir con él, tenían que cuidarlo como un hijo, tenían que quererlo, encariñarse y amarlo. Pero el 14 Nisan, a los 4 días, ellos mismos lo iban a matar. La misma familia lo iba a sacrificar y por eso les tenía que provocar dolor a la familia. Fíjate, qué curioso, porque Yahshua 30 años de su vida estuvo oculto. Entre todos sus hermanos en Israel no se sabía que él era. A los 30 años él públicamente comienza su ministerio, comienza a hacer su propósito en la tierra. Empieza a ganarse el amor de la gente, ¿cómo no? Si le sanaba a los enfermos, aldea que iba enfermos que él sanaba, les dio de comer a miles y miles y miles de personas pan y pescado. Sus mensajes tocaban las almas, perdonaba pecados, daba valor a los que no tenían valor, restauró familias, se convirtieron a él. Ese hombre fue muy amado. Su familia se estaba enamorando de él. Obviamente los religiosos por celos lo odiaban, pero las aldeas y los pueblos lo amaban. En una ocasión hasta lo recibieron como rey con palmas en las manos. Pero su propia familia, que lo escogió, fue quien le quitó la vida. O sea, sus hermanos, pues, los de su ministerio, los líderes religiosos, los judíos, son aquellos que le quitan la vida. Ahora, hermano, no se tiene claro a qué edad murió Yahshua. Eso de que murió a los 33 años solamente es una teoría, porque no existe en las escrituras una cita que diga que él murió a los 33 años. Hasta el día de hoy no hay escritura bíblica que confirme que él vivió solo 3 años de ministerio o a los 33 años dio la vida. Algunos historiadores bíblicos creen que él muere a los 34 años de edad. Otros dicen que a los 36 y otros dicen que a los 42. Yo me quedo con la versión que fue a los 34 años. Te voy a decir por qué. Porque entonces puedo ver que de sus 30 años que él se abrió públicamente a predicar, pasaron 4 años que él enamoró al pueblo, que él estuvo con su pueblo y que en su propio pueblo fue muerto. Y eso entonces encaja más con que el Cordero tuvo que estar 4 días en la casa de los que lo iban a matar, en la casa de los que lo iban a sacrificar. Qué interesante es esto. Entonces yo podría entender que Yahshua a los 34 años, 4 años después de estar con su gente, predicándoles, ganándoselos y haciendo que lo amen, ahora él tenía que ser muerto por los de su propia casa. Número 4. Este cordero de Pesaj en Éxodo 12 se dice que lo tenían que comer en familias, cerrada la puerta,
encerrados como familias. Así se hizo en Egipto por la cuestión de que ellos eran esclavos, no tenían un lugar de convocación, de congregación, y es por eso que ellos lo comen en familia, cerrada la puerta, asegurados de no salir. Interesante porque cuando Yeshua va a celebrar el Pesaj antes de su muerte, él convoca a su familia, a los suyos, a sus talmidim, a sus discípulos, a quien él consideraba sus hijos. Los convoca y les dice: preparen el lugar en un aposento alto, en un segundo piso. Y es ahí, hermano, donde cerrada la puerta, Yeshua hace con ellos este Pesaj. Lleva a cabo esta ceremonia donde les enseña y donde les revela lo que se come, qué significa, qué representa, qué es mi carne, qué es mi sangre. Empieza a darles la revelación de todo, pero esto lo hace en familia, no lo hace público, no lo hace en una calle, lo hace encerrados. Entonces vemos que el Cordero de Elohim también llevó a su pueblo, llevó a su familia, llevó a los suyos, llevó a aquellos que él consideró sus hijos a un lugar cerrado, y ahí celebró el Pesaj con ellos. Número 5. Cuando el Eterno dio la instrucción de matar al corderito en el 14 de Nisán, él dio instrucciones de lo que se debería de hacer con la sangre de ese cordero. Él dijo: tomarán de la sangre del cordero y la van a poner en los dinteles de la puerta, lado derecho, lado izquierdo y en la parte superior. Voy a volver a repetir: tomarán la sangre de ese corderito y la pondrán en los dinteles de la puerta, en el lado derecho, en el lado izquierdo y en la parte superior. Bueno, eso lo hicieron los israelitas en lo natural. Ellos agarraron un ramo, un hisopo, lo metieron en la sangre y empezaron a poner en el lado izquierdo, en el lado derecho y en la parte superior de sus puertas. Ahora, en la revelación, ¿qué es esto? En la revelación, hermano, es que la puerta es Yeshua. Él mismo lo declaró. Él mismo dijo: yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de una casa. ¿Qué casa? La casa de salvación. Dice: todo el que por mí entrare será salvo. Escucha bien, porque en aquel tiempo todos los familiares que entraran por esa puerta serían salvados del ángel de la muerte de esa noche. Yeshua está diciendo: yo soy la puerta de la casa del Pesaj, y todo el que por mí entrare será salvado. No tendrá ningún peligro en la noche, no tendrá ningún peligro de muerte, porque entró por la puerta, por la casa de salvación. Pero ahora, importante, se pusieron 3 sellos en esa puerta, uno del lado derecho, otro lado izquierdo y otro en la parte superior. Son los 3 beneficios que hace la sangre de nuestro Cordero. Esa sangre que fue puesta en los dinteles de las puertas tuvo 3 beneficios para ellos. ¿Cuáles? Los protegió. Número 1, los protegió. ¿Por qué? Porque esa noche andaría el ángel de la muerte rondando y buscando primogénitos que matar, pero la sangre era una señal de protección para que ese mal, esa plaga, saltara a esa casa y no tocara a nadie. Entonces, número 1, la sangre de Yeshua puesta en nuestro dintel, lado derecho, nos da protección. Los judíos hasta el día de hoy dicen que cuando se bebe el vino en el Pesaj, tú aseguras un año de protección, porque ellos dicen: porque el Eterno nos protegió en Pesaj cuando estábamos en Egipto. Y yo hoy lo creo, lo confirmo, y te voy a decir por qué. Porque los judíos dicen eso sin tener a Yeshua. ¿Qué será nosotros que tenemos la sangre de Yeshua? Entonces, cuando nosotros entramos por la puerta que es Yeshua y celebramos el Pesaj y estamos dentro de la casa que es la casa del Eterno, hermano, nosotros tenemos un sello, una señal de protección. Uno de nuestros dinteles de la puerta tiene la sangre de Yeshua que nos protege de todo virus que anda en el aire, nos protege. Por eso, hermano, yo te voy a decir una cosa: ven a Pesaj, ven a celebrar el Pesaj. No hay mejor vacuna, no hay mejor vitamina, no hay mejor protección
que la sangre del Cordero, porque esa sangre nos da el beneficio de la protección, es un escudo que nos guarda de cualquier mal, de cualquier plaga de muerte que se está moviendo ahora mismo por todo el mundo, y usted sabe a qué me refiero. Pero del otro lado, del lado izquierdo, también se puso la sangre, y esa sangre habla de salvación. Fíjate, los hebreos en aquel tiempo no solamente fueron protegidos, fueron salvados. Porque los salvó esa sangre los salvó de la muerte, esa sangre los salvó del faraón. ¿Por qué? Porque es ahí cuando fueron liberados. Entonces, uno de los sellos da protección, el del lado izquierdo nos da salvación y el sello que se puso arriba nos da liberación, porque esa sangre fue para que ellos fueran liberados. Al otro día o esa misma noche salieron corriendo de Egipto libres. Entonces fíjate lo que da la sangre del Cordero: protección, salvación y liberación. Número 6. Ahora llegamos a un punto que es muy difícil de entender, pero que tenemos que hablarlo. Y es que, ¿qué se hacía con ese corderito cuando ya se le había sacado su sangre y la sangre se había puesto como señal en los dinteles de las puertas? Ese cordero tenía que ser llevado a la casa para ser puesto en el fuego y asarlo. ¿Escuchaste bien? Ese cordero tenía que ser llevado a las casas para que ahí se pusiera al fuego. Elohim dio instrucciones claras de que no se podía hervir la carne de ese cordero, ni tampoco se debía comer crudo, sino que tenía que ser perfectamente asado, puesto en las llamas para que su carne fuera asada. Y entonces lo tenían que comer completo, no se le podían arrancar ni las patas, ni la cabeza, ni las entrañas, sino todo completo, sin quebrarle los huesos, tenían que ponerlo en aquel fuego. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Esto es una enseñanza bien tremenda, porque esto nos está hablando de Yeshua, nuestro Cordero. Muchos han dicho que Yeshua cumplió el sacrificio y todo lo pagó con el puro hecho de haber estado colgado, clavado en aquel madero, en aquella cruz, y que con eso, de haber derramado toda su sangre, ya había cumplido. Pero quiero decirte que no es cierto, porque si Yeshua solo derramó toda su sangre y ya hasta ahí quedó, es un sacrificio incompleto. Es como si el corderito de Pesach solamente le quitan la sangre, ponen la sangre en los dinteles de la puerta, pero no cumplen lo que sigue de asarlo al fuego. Era necesario que nuestro Cordero Yeshua también fuera llevado a un lugar donde tenía que ser puesto en el fuego. Acuérdate por qué. Porque Él estaba llevando el pecado de todos nosotros. Él estaba llevando nuestro mal, nuestro castigo. Isaías dice: el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Él estaba llevando el castigo, y por eso las Escrituras relatan que cuando Él muere ahí en el madero, como el cordero de Pesach, sí, toda su sangre fue derramada, toda, no le quedó ni gota de sangre en su cuerpo, y ahí muere. Pero ahí no ha acabado todo, hermano, ahí no acabó todo. Ahí Él ahora tiene que descender a los lugares inferiores. Te voy a leer lo que dice Efesios 4:8, dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Yeshua descendió a las partes más bajas de la tierra, a los lugares inferiores. La palabra infierno significa inferior, un lugar debajo, un lugar de castigo, un lugar donde se tiene que ir a llevar algo para ser quemado. Acuérdate que Yeshua llevaba en su cuerpo toda la levadura nuestra, todo nuestro pecado. Y en la tradición judía, ¿sabes qué se hace con la levadura? La levadura es sacada de los hogares antes del Pesaj, y entonces la ponen en un gran patio, hacen montañas de levadura y le prenden fuego para que la levadura sea consumida, sea quemada. ¿No te parece curioso que Yeshua tuvo que descender a los lugares más bajos con toda nuestra levadura para llevarla a quemar? Pero Yeshua no llevaba la levadura en las manos, la llevaba en su cuerpo, la llevaba con Él. Él se puso la ropa del ladrón, la ropa de la prostituta, la ropa del asesino, la ropa de todos los que habíamos pecado, y entonces Él tiene que descender. Ahora, hermano, es importante que
que tú sepas que eso era necesario porque todos los sacrificios culminaban y quedaban completos cuando eran quemados, todos. Tú puedes ver los sacrificios de Moshe, los sacrificios de Abraham, incluso el sacrificio de Noé, como dice la escritura que cuando el fuego encendía el animal y lo quemaba, y es así como el humo subía y llegaba ante Elohim como aroma agradable, es decir, el sacrificio quedaba sellado o completado hasta que el animal era quemado, si no solo era un animal desangrado ahí, muerto, pero el aroma era el humo de ese sacrificio quemado. Es ahí donde se extrae la palabra ofrendas quemadas. Y estas ofrendas quemadas eran de animales, eran de cereales, eran de incienso, eran ofrendas que tenían que ser quemadas ante el Eterno para que el humo subiera, y entonces ese era el aroma grato. Yeshua tuvo que ser llevado, o tuvo que ir él a los lugares inferiores para presentarse como el cordero que ya había derramado toda la sangre, pero que ahora era necesario que su carne o su cuerpo fuera llevado al fuego para que el pecado fuera quemado, y entonces el aroma subiera hasta Elohim como un aroma agradable que satisfaciera entonces todo lo que el pecado exigía, la muerte. Y es así como Yeshua cumplió esto. Yo te quiero, por ejemplo, leer una escritura acerca de la vaquilla roja. Tú vas a encontrar en el libro de Números, capítulo 19, de una vaquilla roja que era llevada para que fuera un sacrificio. Y dice la escritura que esta vaquilla tenía que ser puesta en el holocausto y ser quemada hasta reducirla a cenizas. Escucha bien, hasta reducirla a cenizas. Y es así como los sacerdotes tomaban entonces el puño de las cenizas, lo echaban en agua pura, y entonces ellos rociaban con las cenizas y con el agua pura todo aquello que era impuro y quedaba purificado. ¿Por qué? Porque esas cenizas de ese sacrificio tenían el poder de purificar, pero eran cenizas. ¿No te parece curioso? Porque Yeshua tuvo que ser llevado para convertirse en un sacrificio quemado. Ahora, curiosamente, Isaías capítulo 6 dice: yo vi a Elohim y yo lo miré y vi cómo volaban los serafines y decían Kadosh, 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 y dije: ay de mí, porque he visto a Elohim y soy un hombre que habito con gente de labios inmundos, y yo tengo unos labios inmundos. Y dice la escritura que Isaías vio que un ángel, un seraf, voló a un altar de sacrificio, a un holocausto, y tomó una brasa. Fíjate, no tomó la sangre del cordero, tomó una brasa, y esa brasa la llevó a la boca de Isaías y le dijo lo siguiente: he aquí tu pecado y tu maldad son limpiados. ¿Sabes qué creo yo? Que esas brasas son las brasas del sacrificio de ese cordero. Las brasas, el carbón encendido, aunque hay una versión que no dice que es un carbón, sino eran brasas de un sacrificio que todavía estaba encendido. Alguien había sido quemado ahí y le purificó no solo los labios. Ahí léalo bien, en Isaías dice: tu pecado y tu maldad han sido limpiados. ¿Y qué es lo que limpia el pecado y la maldad? Solo el sacrificio de Yeshua. Ahora, para concluir este punto, yo quiero decirte que es muy curioso ver que el libro de los Salmos hay una parte donde se escribe acerca de que Yeshua, ahí el rey David está escribiendo de sí mismo y dice, lo voy a leer, Salmo 139:15 dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Algunos dicen que ese texto se refiere a que él estaba diciendo: oh, gracias Elohim, porque tú me creaste en el vientre de mi madre. Y eso es cierto, pero eso está en el verso 13. En el verso 13 David está dando gracias a Elohim porque fue formado en el vientre de su madre. Pero ahorita en el verso 15 ya no habla de un vientre de una madre. ¿Sabes que ese texto puede estarse refiriendo al Mesías? Porque ahí está diciendo: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Y vea la frase que viene a continuación: y fui entretejido en las profundidades de la tierra. Ahí no está hablando de un vientre de una mamá,
Ahí está hablando de un lugar, las profundidades de la tierra, y está diciendo que de entre esas cenizas Él fue entretejido, de entre esas cenizas Él fue formado. Yeshua, hermano, fue nuestro sacrificio, que no solo en el madero se acabó todo. Eso es lo que aquí se vio en la tierra, que Él murió y fue llevado a un sepulcro, pero la segunda parte o el resto del sacrificio Yeshua ya no se vio, porque lo fue a hacer a un lugar donde estaba en secreto. Allá llevó el pecado, la levadura, fue quemado, y entonces cuando se convirtió en cenizas, es que dice, en lo secreto fui otra vez formado, fui entretejido en las profundidades de la tierra. Y es por eso que al tercer día nuestro querido y amado Yahshua resucita de entre los muertos glorificado. Ahora Él está completamente victorioso, y Él entonces, hermano, a diferencia de los corderitos de Pesach, que cuando eran asados eran comidos y hasta ahí llegaban, nuestro cordero resucitó. Volvió a la vida para no morir jamás. Yeshua está vivo. Y bien, mis queridos y amados hermanos y amigos, quiero aclarar una cosa. Toda la enseñanza, los conceptos que se han hablado hoy aquí, es la forma en cómo nosotros como ministerio pensamos. No estamos diciendo que así debe ser y que quien no lo haga como nosotros lo hacemos está mal. No, cada comunidad, cada quejilá, cada congregación tienen su forma de hacerlo, y es muy respetable porque esos varones, esos siervos han estudiado y se han preparado para enseñarle a la gente como ellos lo han hecho. Esta solamente es la manera en como nosotros, Casa de Restauración, lo hemos hecho, y nos ha sido de gran bendición en estos años. Hemos sido muy bendecidos, hemos salido felices cada año porque celebramos el Pesaj de esta manera. Creemos que hay otros lugares que lo hacen todavía más hermoso y hay otros lugares que lo hacen más sencillo, pero es respetable la forma en como cada quien lo hace. Nosotros solamente hemos expresado nuestros conceptos, nuestra enseñanza como el Eterno nos la ha revelado, porque ahora que estamos siendo un ministerio que pues no nos podemos congregar, tenemos que hacer nuestras enseñanzas desde acá, y para muchos también les son bendición, pero aclaramos, es la forma en como nosotros lo hacemos. Nosotros no presumimos tener la verdad absoluta, porque la verdad absoluta solamente la tiene Elohim, es Yahshua HaMashiach. Nosotros solo una rebanadita, y otro ministerio tiene otra rebanada del pastel, pero quien diga yo tengo el pastel completo, eso es soberbia, eso es ser arrogante. Entonces, mis queridos y apreciados hermanos, pues lo que estamos nosotros enseñando es la forma en como nosotros creemos, y que ha sido de gran bendición. Si a usted le agrada y usted quiere participar con nosotros, bienvenido sea. La pregunta que nos han hecho es: oiga, Rosh, Yeshua cenó el Pesaj con sus discípulos el 14 de Nisan, como todas las familias hebreas lo cenaron, o Yeshua cenó el Pesaj una noche antes, o Yeshua no cenó el Pesaj, cenó la Santa Cena o la Cena del Señor. Yo voy a decirte lo que como Rosh, como pastor, creo. No estoy diciendo que mi respuesta es la que es la forma en como yo creo, es la forma que yo considero, es la forma que a mí me ha traído shalom, me ha traído paz, y no necesito indagar más. Y se las voy a contestar para que todos ustedes sepan qué pensamos nosotros. Yo creo que Yeshua no pudo haber cenado el Pesaj como todas las familias hebreas lo cenaban el 14 de Nisan. ¿Y por qué creo que Yeshua no pudo haber cenado el Pesaj ese día? Porque Yeshua ese día tenía que estar muerto para hacer nuestro cordero de Pesaj. Ese día, muy temprano, las familias se preparaban el 14 de Nisan para matar a sus corderitos y desangrarlos. Eso no era fácil, hermano, era un trabajo. Desangrar al animal, y después de desangrarlo tenían que llevarlo para ir a asarlo. Entonces, eso se hacía el 14 de Nisan antes de que llegase la tarde.
porque el Pesaj se tenía que celebrar. Dice la tradición que a las 3 de la tarde ya tenían que estar todos listos para comerlo. Entre las 2 tardes, la tarde del 14, la tarde del 15. ¿Por qué Yahshua no pudo haber comido con sus discípulos el Pesaj ese mismo día? Porque ese día Yahshua ya estaba colgado en el madero. ¿Y por qué tenía que estar colgado en el madero? Porque tenía que hacer la parte de nuestro cordero. Mientras todos los corderos de Israel estaban colgaditos de un madero derramando la sangre para que se los pudieran llevar a asar, nuestro cordero estaba colgado en el monte de la calavera derramando toda su sangre, crucificado o clavado. Por eso no se pudo hacer una cena el 14, porque nuestro Mesías, nuestro Cordero, estaba colgado derramando toda su sangre, desangrándose. Y a las 3 de la tarde, que los animalitos ya están muertos, nuestro Cordero se estaba muriendo a las 3 de la tarde. Por eso Él no pudo, porque si decimos que Yahshua sí celebró el Pesaj el 14, y ahí estuvo con todos comiendo el 14, el Pesaj, entonces ¿cuándo murió? ¿El 15? ¿Al otro día? Pero si Yahshua está colgado al otro día, ya no entra en la figura de los corderos sacrificados. Ya los corderitos ya hasta se los comieron y Él apenas está colgado. Yahshua tenía que estar colgado del madero, clavado en el madero, igual que todos los corderos en Israel, para ser nuestro cordero de Pesaj. Entonces, ¿cuándo Yahshua comió el Pesaj con sus discípulos? Lo comió una noche antes. Pero escúchame bien, esto lo hizo no porque Yahshua está en contra de la Torá, ni porque está rebelándose, ni porque está instituyendo una nueva línea doctrinal o una nueva festividad, o porque Yahshua está inventándose algo, o porque Yahshua está haciendo una secta. Esto lo hizo porque las circunstancias lo obligaban. Porque Yahshua sabía que el 14 le era imposible a él cenar con ellos, porque el 14 él ya está colgado del madero. Entonces él tiene que hablar con sus discípulos y decirles: discípulos, preparen la casa donde cenaremos el Pesaj. No les está diciendo ya me voy a morir. Ellos no sabían que él se iba a morir el 14 de Nisan. Ellos pensaban que él no iba a morir. Eso les cayó de sorpresa a ellos. Ellos no sabían eso. Cuando Yahshua les dice, preparen la casa donde vamos a comer el Pesaj, ellos pensaron, yo creo, pues lo vamos a comer como todos los discípulos de todos los rabinos el día 14, y vamos a comerlo como debe de ser. Fueron 2 de sus discípulos, prepararon todo, prepararon la mesa, el rabí les dio instrucciones. Yo creo que cuando llegaron a cenar, porque quiero decirte que esa cena era una cena que todos los rabinos hacían. Acuérdate que celebrar Pesaj es celebrar la independencia de la nación. Y los rabinos convocaban a sus alumnos una noche antes de Pesaj para cenar con ellos. Se encerraban a puerta cerrada para tener comunión, para estar felices. El maestro mostraba para ellos felicitación, por eso Yahshua les lavó los pies. Era un momento muy bello entre maestro y discípulos, pero Yahshua los sorprendió con esa cena. Y entonces Yahshua hace que se lleven todos los elementos del Pesaj. Escúchame bien, no es que Él está instituyendo una nueva forma de Pesaj, ni está instituyendo la Santa Cena ni la Cena del Señor. Está recorriendo Él el Pesaj de ellos un poquito, porque Él no va a estar presente el día de Pesaj. Lo está recorriendo, lo está llevando un poquito atrás, porque es necesario que ellos aprendan lo que va a significar ahora el Pesaj. Ellos no sabían, ellos no entendían. Para ellos Pesaj era una fiesta de celebración porque hemos sido libres de Egipto. Fuimos libres, conmemoramos la liberación de Egipto. Y Yahshua dice: es necesario que yo les ministre qué es el Pesaj. Y es ahí donde Yahshua toma el pan, lo parte y empieza a partirlo en pedazos y empieza a darle a cada uno. Y les dice: este es mi cuerpo, que por cada uno de vosotros es partido. Y empieza a servir el vino y empieza a decir: bebed, es mi sangre.
Ellos están entendiendo que lo que Él está haciendo es revelando la forma en cómo ahora se tiene que ver el Pesaj todos los 14 de Nisan. No está instituyendo una nueva forma, un nuevo día. No, Él está haciendo eso porque Él sabe que mañana no lo puedo hacer porque yo voy a estar muerto. Porque yo voy a ser ese cordero que todos los israelitas están matando y están asando. Yo mañana voy a ser el cordero de mi pueblo, el cordero de todo aquel que cree en mí. Y entonces Yahshua el 14 hace esa cena, da el pan y les dice: cómanlo, es mi cuerpo. Sirve la copa. Y entonces cuando toma la copa de la redención les dice: beban, 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 es mi sangre del nuevo pacto, que por todos será derramada. Y todos se quedan así porque no entienden. No saben que Él va a morir al otro día. Ellos juraban que al otro día el Pesaj se llevaría a cabo con el rabí como cualquier 14 de Aviv. Pero sorpresa, hermano, que Yahshua lo tuvo que hacer así porque al otro día Él iba a estar muriendo, siendo colgado en el madero a las 9 de la mañana para que a las 3 de la tarde muriera, y así se cumpliera exactamente la profecía de que es nuestro Cordero. Ahora, yo he escuchado siervos que han dicho: no, es que entonces esa cena que Yahshua hizo no es el Pesaj. Bueno, entonces, ¿qué es? Si no es el Pesaj, esa cena, ¿qué es? ¿La Santa Cena? ¿La Cena del Señor? ¿La Eucaristía? Porque por decir eso, por decir que esa no era la cena del Pesaj, se creó la doctrina de que esa fue la institución de la Santa Cena, la Cena del Señor, la Eucaristía. Entonces, no, hermano, yo creo que esa cena fue una cena de Pesaj, que Él tuvo que hacerla antes de la cena de Pesaj del 14, porque didácticamente tenía que enseñarles a ellos esas verdades. Tenía que plasmarlas, y si no enseñarles a ellos, que quedaran escritas. Vean esto y escríbanlo para que los creyentes del futuro vean que hice esto antes de morir. ¿Me comprende? Pero solamente Yahshua lo hizo y no se volvió a hacer. No creas tú que Shaulo empezó a hacer ya los Pesaj cada 14 en las noches, un día antes. No, cuando ya Yahshua muere, cada año ellos volvieron a hacerlo cada 14 de Nisan como la Torah lo manda. De hecho, todos los discípulos que estaban vivos el 14, ellos seguramente en sus hogares celebraron el Pesaj. Aunque el rabí había muerto, ellos por instrucción de la Torah en sus hogares tenían la reunión, el mandamiento. Es decir, Yahshua fue el único que no estuvo el 14 celebrándolo porque murió, pero los demás el 14 estaban libres. Podían ir con sus familias a celebrar el Pesaj y seguramente lo celebraron con miedo, no sé, tristes porque el rabí había muerto, pero ellos tenían la libertad del 14 de celebrar el Pesaj. Y cada año lo siguieron celebrando todos los 14 de Nisan, solo que ahora ya tenían la enseñanza que el rabí una noche antes les enseñó. ¿Por qué Yahshua introduce vino en el Pesaj? Si el vino no está en Éxodo 12, porque un hombre llamado Gilel, que vivió 200 años antes del Mashiach, antes de Yahshua, fue un hombre de mucha luz, fue un hombre de mucha revelación, fue un hombre que se le llamaba la luz de la Torah. Ese hombre fue abuelo de Gamaliel, y Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo, de Shaulo. O sea que eran hombres de Elohim, de hombres del Eterno. Y Gilel fundó una escuela en Israel para jóvenes que querían estudiar la Torah, una yeshiva. Y Gilel es quien introduce las 4 copas de vino en honor al nombre de Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei, 4 letras que son el nombre de Yahweh. Pero también en honor a 4 milagros que Yahweh hizo el día que salió el pueblo de Israel de Egipto.
Solamente que Gilel lo hizo pensando que era una revelación nomás así, pero no, el Eterno le estaba revelando a Gilel introducir eso, porque algo de la mesa de Pesach desaparecería con el sacrificio de Yeshua. ¿Qué desaparecería? Éxodo 12, Elohim pone cordero, pero cuando llega Yeshua el cordero va a desaparecer de las mesas, y entonces el mismo Eterno dice, ok, ¿qué va a sustituir ahí el cordero? El vino. Figura de la sangre. Entonces Gilel, hermano, es quien 200 años antes de Yeshua, él aporta la revelación del vino. Y todos los judíos reciben con agrado eso, y hasta el día de hoy los judíos beben vino en el Pesaj. Por eso es una mentira de que Yeshua, una noche antes de morir, él inventó lo del vino, y los cristianos dicen, ahí nos inventó la Santa Cena, la Cena del Señor. No, ahí no inventó. Yeshua no estaba inventando nada. Yeshua estaba haciendo algo que 200 años ya se hacía, beber vino. Solo que porque Yeshua no lo está reprobando, porque Yeshua reprobaba añadiduras de hombre cuando sabía que eran incorrectas, porque aquí Yeshua sí está recibiendo el vino como algo revelado, como algo correcto, porque Yeshua está diciendo, con mi muerte ya no habrá más corderos en las mesas, ya no debería haber corderos, yo fui el último cordero que se sacrificó, ahora aparecerá vino, y el vino representa la sangre de ese cordero. Por eso Yeshua, hermano, Yeshua no decía no a todas las tradiciones, Había cosas, o no tradiciones, revelaciones de rabinos que Yeshua decía, amén, esto lo acepto porque esto viene de Elohim. Y Yeshua recibió las copas, y Shaulo también. Por eso él dice, cuando ahora predica Shaulo en Corintios y empieza a decir, porque el que bebe, porque lo que yo recibí del Adón Yeshua es lo mismo que les estoy transmitiendo a ustedes, que el Adón Yeshua la noche, y empieza a hablar de ese evento. Partió el pan y tomó la copa. Shaulo siguió la enseñanza de Yeshua. La iglesia primitiva o la Keilah del principio participaba del Pesaj con vino. Celebraban el Pesaj, ellos no celebraron nunca la Semana Santa. Hermanos que me están oyendo y que son cristianos, yo cuando conocí esto también fue un duro golpe a mi corazón. Cuando yo empecé a conocer raíces hebreas y llegaron a este tema y a mí me dijeron, es que la Santa Cena o la Cena del Señor no es del Eterno. Híjole, hermano, es como que me hubieran dado una cachetada en la cara. Yo estaba a punto de levantarme y decir, ¿saben qué? Vaya, esto es del diablo. ¿Cómo me están diciendo que algo tan sagrado, la Cena del Señor, la Santa Cena, me están diciendo que no es del Eterno? No, estaba a punto de casi maldecir a esa gente porque estaban pisoteando algo que yo consideraba muy santo. Pero tuve que abrir mi mente para entender que efectivamente Yeshua no inventó ninguna Santa Cena del Señor, ni ninguna Cena del Señor, ni ninguna Cuaresma. Yeshua estaba dándole honor al Pesaj. ¿Cómo no le va a dar honor al Pesaj si el Pesaj es donde él muere? Por eso ni siquiera lo hizo el 14. ¿Por qué él está haciéndolo antes? Porque el 14 él está muerto, él está colgado en el madero. Él no podía celebrar el Pesaj y al 15 estar colgado en el madero, porque aparte el 15 es un Shabbat. Porque es un Shabbat, no un Shabbat de sábado, un Shabbat porque el primer día de panes sin levadura y el último son Shabbatom. Y en el Shabbat no se pueden hacer muchas cosas, hermano. Entonces él no pudo haber muerto, no pudo haber celebrado el 14, y el 14 en la noche lo torturan, y el 15 en el día muere. Él murió el 14. Pero escúchame, él hizo ese movimiento. Hay una persona que a mí me dice, es que si Elohim designó que el 14 de Nisan era el día en que se tenía que hacer esta celebración, esta conmemoración, Yeshua no puede salirse de ese orden, no puede ir en contra de lo que Elohim dijo. Él tiene que cenar el 14 a fuerza. Tienes razón, Yeshua no puede ir en contra de lo que Elohim decidió, pero sí puede. Y te voy a decir por qué. Porque Yeshua no puede ir en contra de lo que la Torá dice, pero sí puede, porque Yeshua es la Torá, porque Yeshua es soberano, porque Yeshua es el rey, porque Yeshua es el jefe,
Porque Yeshua puede quitar, puede restar, puede aumentar, puede poner, puede no poner. Tú no puedes decirle a Él qué hacer y qué no hacer. Él puede mover como quiera las cosas. A veces nosotros queremos que Él se sujete a lo que yo digo. ¿Y tú quién eres para decirle a Yeshua que se sujete a ti o a lo que tú consideras? Es como una persona me dijo la otra vez, es que Yeshua ya no va a venir, no va a regresar. ¿Por qué? Porque ya vino por segunda vez. ¿Cuándo? Cuando Él murió, resucitó y dicen que fue a presentarse al Padre y después otra vez regresó para aparecérsele a sus discípulos. Esa ya fue la segunda vez, entonces ya no puede. Hermano, ¿tú quién eres para decirle a Yeshua qué puede y qué no puede? Él puede ir y venir las veces que quiera. Él es soberano, Él es rey, Él manda, Él es la Torá. Fíjate, hay algo que nosotros debemos de aprender y es la palabra beneplácito. Y Efesios capítulo 1 dice que Él nos eligió a nosotros para hacernos su familia y adoptarnos. Y dice, y esto lo hizo conforme al beneplácito de su voluntad. Y cuando tú buscas la palabra beneplácito, te lo voy a decir en un mexicano. Y esto lo hizo porque se le dio su gana. Todos podemos preguntar, oye, pero ¿por qué escogió a los del planeta Tierra, a los humanos, para que de ahí Él se hiciera una familia? Ay, no, a ver, hay que saber por qué. Y queremos buscar los porqués y Él te contesta, ¿sabes por qué? Porque se me dio mi gana. Porque eso es beneplácito, que yo puedo hacer lo que yo quiero, que yo puedo hacer, yo me puedo dar de hecho la palabra beneplácito en el diccionario, búscala y dice, Él se puede dar el permiso que quiera. Entonces, hermanos, muchos de nosotros decimos, es que Él no pudo haber recorrido, ¿por qué no? Él puede hacer lo que Él quiera. Hay otro verso donde dice, te alabo, Elohim, porque le revelaste estas cosas a los niños, cosas que no se las revelaste a los sabios y a los entendidos. Y en el texto que sigue es, y lo hiciste así porque así tú quisiste hacerlo. Otra vez ahí está la frase, porque se te dio la gana. O sea, nosotros buscamos argumentos lógicos que me convenzan de por qué lo hizo. Y la respuesta es, lo hizo porque así quiso hacerlo. Entonces, hermanos, si Yeshua consideró que Él tenía que recorrer ese Pesaj únicamente por esa vez, porque Él no iba a estar, y ahora no lo hizo por un gusto, por un deseo, por un berrinche, lo hizo porque era necesario hacerse así, porque el día donde se cena, Él ya está muriendo, Él está haciendo nuestro cordero en nuestra mesa. Está proveyéndonos un cordero a los que necesitaríamos un cordero. Por eso lo hizo así. Porque Él es soberano, porque Él puede hacerlo cuando Él quiera y como Él quiera. Fíjate, había una mujer que vino y le dijo, quiero un milagro. Y Él le dijo, solamente que hay una gran fila y la fila ahorita es para los puros hijos. Ahorita el pan se está dando solo a los hijos porque tú eres una gentil y el tiempo de los gentiles no ha llegado. Así que fórmate, allá está la fila de los gentiles. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, si llegamos a un lugar donde hay un orden? Y primero los de cierta edad tienen que recibir dinero, comida, y usted no está dentro de esa edad, dentro de ese margen. Pero de repente llega el patrón y te dice, ¿qué quieres? Y tú dices, quiero comer. Yo no estoy dentro de la edad. Mi fila está hasta allá, pero yo tengo necesidad. Si el patrón te dice, pásale y come. Es el patrón. Él manda. Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Sabes qué le dijo esa cananea? Quiero un milagro. Y Yeshua le dijo, es que el tiempo no es para ti ahorita. Fórmate. Los gentiles todavía no les llega su hora. Y ella dijo, es que yo quiero un milagro. Porque hasta los que somos perrillos comemos migajas. Y Yeshua le dijo, grande es tu fe, y se llevó su milagro. ¿Qué habrán dicho todos los que estaban en la fila? Esta se metió a la fila y ya se llevó su milagro. ¿Y sabes por qué arrebató un milagro fuera del tiempo? No lo arrebató, se le concedió. Yeshua concedió eso porque Él es soberano, porque Él es Adonai, porque Él lo puede hacer. Entonces deje de estar cuestionando
si Él quiso mover, si Él retrasó, eso no rompe el orden, hermano. Es que no está conforme a la Torá. A ver, para todos esos que dicen, es que Yahshua hizo eso fuera de la Torá. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y por qué ustedes van a celebrar Pesaj con vino en sus mesas? Si tampoco está conforme a la Torá, Éxodo 12. Si usted se cree muy bíblico y muy de Torá, entonces quite el vino, porque no está en la Torá. A ver, ¿por qué vas a tener vino en tu mesa? Porque el Rey de Reyes lo aceptó, el Rey de Reyes lo puso. Bueno, y si Yahshua con esa facultad y con esa autoridad recibió la administración del vino en Pesaj, ¿por qué no aceptas que también Él tiene el poder de poder mover un poquito el tiempo? Ahora no lo movió un mes, no lo movió 2 días, lo movió solo una noche antes. Entonces, hermano, Yahshua sí celebró el Pesaj, pero no el día del Pesaj. Y no lo celebró el día del Pesaj no por berrinche, porque Él estaba muriendo. O sea, deberíamos de estar agradecidos. Él murió ese día de Pesaj. Por eso, para mí, es más hermoso esto. Porque agradezco que lo hizo antes y nos dejó una palabra escrita de lo que enseñó. Y esa noche, acabando de cenar con ellos, salió y es cuando lo es entregado y empieza su tormento. Y empiezan a golpearlo toda la noche. El 14, últimamente sí es el 14, solo que no es en la tarde, es al comienzo del 14, pero en la tarde del 14 es cuando está siendo nuestro Cordero muriendo. Y bueno, hermanos, hay muchísimo que hablar de esta Moed de Pesaj. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, pero yo te quiero pedir algo. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas, si a ti no te quedó claro algo, por favor escríbeme al correo. Si tú nos quieres visitar en este Pesaj, quieres conocer raíces hebreas, quieres venir con nosotros, eres bienvenido. Pero escríbenos y con gusto te recibiremos. Este fue un programa más, el programa de la Comunidad Hebrea Casa de Restauración, Pan, Pescado y Miel. Yo espero que haya sido de tu agrado, haya sido de bendición para ti. Y no te pierdas nuestro siguiente programa que se llamará Hagamatzot. Un programa donde hablaremos de la fiesta de los panes sin levadura. Será un programa interesantísimo como este. No te lo pierdas y que el Eterno bendiga grandemente tu vida. Y este fue su programa Pan, Pescado y Miel. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida y esperamos contar con su participación en el próximo programa. Que el Eterno los bendiga a todos y Shalom Alejem, la paz para todos. Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roé Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o en Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem, la paz de Elohim sea con todos.